Objeto. SCP-457. Clasificación. Euclid/potencialmente Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-457 debe estar mantenido en una cámara de 5 metros por 5 metros con no menos de 22,9 centímetros de ignifugación acumulada a través de diversos materiales, fibrocemento, placas de perlita, sobre todas las superficies y una ventana de observación a prueba de explosiones con blindaje anti-explosión de emergencia instalado. La abertura de la cámara debe consistir en al menos 2 cámaras de temperatura controlada y cerradas herméticamente que puedan ser selladas en caso de emergencia. La cámara de SCP-457 debe mantenerse con alta humedad con un sistema de drenaje instalado en el suelo, así como un sistema de rociadores de nebulización instalado y funcionando constantemente, y mangueras de emergencia capaces de al menos 2,1 megapascales de presión de agua. Se permite a SCP-457 una pequeña estructura sobre el muro de su cámara que permanece libre de agua, pero solo permite protección mínima y preservación de su forma. Todo el personal que entre a la cámara de SCP-457 debe vestir un traje sellado retardador de fuego y controlador de temperatura de clase A, y entrar en grupos de 3, con 2 miembros equipados con escudos antiexplosiones de alto grado y extintores de emergencia. El personal solo debería entrar a la cámara de SCP-457 para suministrar a SCP-457 con su asignación diaria de material combustible, o para examinar o reparar cualquier daño a la cámara o al sistema de nebulización. En caso que SCP-457 trate al personal de manera hostil, deberá ser controlado vía extintores de emergencia y mangueras hasta que se retire de nuevo a su cámara de seguridad. En el evento de una brecha en la contención de SCP-457, se activarán los sistemas de rociadores de emergencia y se suministrará al personal con extintores y blindaje anti-explosiones. SCP-457, tras dividirse en 2 cuerpos, observa una cámara durante las pruebas. Descripción. Para todo punto y propósito, SCP-457 parece ser un ser consciente compuesto de fuego. La composición actual de SCP-457 es desconocida, y ha probado ser invisible e indetectable por cualquier medio conocido, pero toma la forma de las llamas que produce, a veces asumiendo una forma humana si se le suministra suficiente combustible para ello. La forma más rudimentaria de SCP-457 parece ser una llama única, comparable en tamaño a la producida por un fósforo. En esta forma, SCP-457 posee solo la más simple de las directivas y no muestra signos de ser inusual en comparación con cualquier otra llama más allá de una afición por parpadear de repente y quemar manos humanas, y la habilidad de saltar para moverse hacia otros materiales inflamables u otras fuentes de fuego, donde entonces asimilará su forma total. Mientras SCP-457 crece, es capaz de asumir formas más complejas, y su inteligencia aumentará con su tamaño y fuentes de combustible. El método de inteligencia de SCP-457 es desconocido, pero una vez alcanzado un tamaño aproximado al humano, SCP-457 casi siempre asume una forma humana rodeada y compuesta de fuego. SCP-457 ha sido observado comunicándose a través de letras escritas por su propio fuego, carbonizándolas en muros u otras superficies, y más raramente a través del habla, creada vía aire supercaliente a alta presión y pequeñas explosiones. Una vez SCP-457 alcance un umbral de tamaño y fuente de combustible desconocido, SCP-457 se dividirá en 2, y así sucesivamente. Sin embargo, múltiples entidades de SCP-457 son agresivas unas con otras, e intentarán consumirse o extinguirse, especialmente si hay una cantidad limitada de combustible al alcance. El comportamiento de SCP-457 es en gran parte previsible, pues su objetivo es simplemente adquirir grandes cantidades de combustible para esparcirse. El peligro de SCP-457 viene de su habilidad de aumentar su inteligencia con su tamaño, y su habilidad aparente de aprender e imitar comportamientos. Esto ha llevado a dañar deliberadamente los sistemas de nebulización y, en raras circunstancias, elaborar trampas relativamente complejas. También ha intentado engañar o razonar con el personal para que sea liberado o para tener acceso a más combustible.
Debido a la composición única de SCP-457, su inteligencia variable y naturaleza no cooperativa, su psicología no puede ser determinada con precisión con alguna analogía humana. SCP-457 atacando un bosque antes de su captura, nótese el aumento de tamaño. Foto tomada justo antes de alcanzar el umbral de división. SCP-457 fue recuperado en el verano del 2007, luego que múltiples incendios forestales fueran atribuidos a él. Se desconoce cómo o dónde se formó inicialmente SCP-457. La investigación sobre el potencial de SCP-457 de ser responsable de otros grandes incendios está en marcha. Anexo. Entrevista entre el Dr. y SCP-457. ¿Puedes hablar ahora? Sí. Bien. ¿Quisieras responder algunas preguntas? Lo tomaré como un no. ¿Cómo te sientes estando confinado? No gustar. No combustible. No aire. Te hemos provisto de aire adecuado y combustible para sobrevivir. No puedo quemar. No combustible. ¿Estás diciendo que no puedes crecer? Crecer. Necesito. Debo crecer. 457 se mueve a través del área de contención como buscando algo. ¿Cómo te sientes? Hambriento. ¿Sientes algo más que hambre? Sin respuesta, 457 se aproxima al escudo anti-explosiones que lo separa del Dr. ¿Qué sientes hacia los humanos? Ellos arden. 457 se acerca más al escudo anti-explosiones, parece examinar la ventana y al Dr. ¿Qué sientes con el combustible? Arde. 457 posa una mano sobre el escudo sin efectos. Por favor, apártate de la ventana. O nos veremos forzados a reducir tu tamaño considerablemente. No hay respuesta o señal de entendimiento. No se mueve. ¿Qué sientes con el agua? 457 emite un grito muy agudo con aire supercaliente y presiona cuerpo contra el blindaje anti-explosiones. Por favor, apártate de la ventana, o me veré obligado a encender los rociadores. 457 retrocede fuera de la ventana, todavía gritando, silbando y chasqueando. ¿Lo entiendes? Aléjate de la ventana, y no serás apagado. 457 se calla y permanece inmóvil durante varios segundos antes de acercarse a la ventana de nuevo, deteniéndose a varios centímetros de distancia. ¿Entiendes? Quiero combustible. Quiero aire. Quiero arder. 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 Lo repite a sí mismo, cada vez más fuerte y comenzando a moverse rápidamente por el área de contención, aparentemente buscando en los muros y el techo por una vía de escape. No hay forma de salir. Si pudieras, por favor, ¿qué está haciendo? ¿Está buscando una sal? En este punto de la entrevista, SCP-457 logró dañar severamente gran parte del sistema de nebulización y destruir una porción del inyector de combustible que estaba sosteniendo su forma inteligente, dándole acceso a varios galones de gasolina. La transcripción de la entrevista fue recuperada vía grabación de seguridad antes de la explosión. SCP-457 causó una brecha temporal en la contención procediendo de una vulnerabilidad en el sellador usado para adherir el blindaje anti-explosiones con el resto de la cámara. Se desconoce cómo logró SCP-457 aprender y aprovechar esta debilidad, y desde entonces ha sido movido a una cámara de mayor seguridad. Anexo 2. Debido a los requerimientos excesivos de recursos para mantener a SCP-457 contenido, es de alta prioridad localizar una fuente de combustible permanentemente renovable. Las propuestas hasta el momento incluyen pero no se limitan a uso del polvo de almidón obtenido por las papas de SCP-1689, uso de SCP-124 para rápidamente producir fuentes de biocombustibles. La aprobación de una o más de estas propuestas se encuentra pendiente de revisión.